Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia y por el amor que nos demuestras día a día, Señor, en especial con este nuevo día de vida, Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti en esta mañana, para que tú obres, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, que por medio de tu Santo Espíritu nos enseñe lo que quieres que aprendamos, lo que tienes para nosotros hoy, Padre, lo que quieres que hagamos, Señor, con nuestras vidas. Y que la gloria sea siempre para ti, Señor, y que te honremos, Dios Todopoderoso, con nuestras vidas, Padre Santo, que seamos capaces de ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, Padre. Dejamos todo en tus manos, dejamos este tiempo en tus manos, de esta palabra, Señor, que seas tú hablándonos, Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu sea enseñando en nuestro corazón tu palabra, que seas tú transformando todo nuestro ser conforme a tu santa y perfecta voluntad. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Amén. Vamos de la palabra de Dios, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, versículo del 6 al 10. Amén. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10, cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Bueno, la gloria para nuestro Padre Celestial. Entonces, hemos venido estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y precisamente en los versículos anteriores a estos que estudiábamos hace 15 días, del versículo 3 al 5, hablaba sobre aquellos falsos maestros y falsas enseñanzas que se han levantado en la iglesia para, con codicias y intentando obtener ganancias deshonestas, ¿cierto? Dice aquí que se acercan de cuestiones y contiendas en palabras las cuales nacen de envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Y es más, digamos que a lo que voy con esta palabra y con lo que veíamos hace 15 días es que se usa la palabra de Dios para enriquecerse de una manera incorrecta, por amor al dinero. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Algunos dirán, no, pero es que yo no tengo problema con el amor al dinero. Pero ciertamente de una u otra manera tenemos amor al dinero. Por eso trabajamos. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque dicen por ahí que es un mal necesario, ¿no? Pero sí, claro, se necesita, pero ¿qué pasa cuando se vuelve un problema en nuestras vidas? Cuando le damos más importancia y más prioridad a las cosas de este mundo y no al Señor, y no a las cosas del reino de los cielos, no a la vida venidera. Amén. Y entonces vemos que nos esforzamos y dedicamos mucho tiempo día a día en el trabajo, en los negocios, en las empresas. Invertimos mucho tiempo y a veces demasiado, ¿no? Uno dice, no, yo trabajo, el horario laboral dice que uno debe trabajar 8 horas diarias. Y a veces trabajamos solo las 8 horas
¿no? A veces trabajamos más, a veces trabajamos 12 horas, 14, 16, 18 horas y vemos que es ahí donde notamos que hay un problema de prioridades. ¿Sí? Eso se llama en sí problema de prioridades. Y no nos damos cuenta muchas veces. Entonces lo hacemos como ya se normaliza todo eso en nuestras vidas, que lo vemos como normal. Pero no es normal. Realmente no es normal. Y nos dejamos guiar por las circunstancias, por los problemas, por las deudas, nos dejamos guiar por el día a día y entonces se nos pasa el día trabajando, nos vemos cuando pensamos se nos pasó la semana trabajando, se nos pasó el mes, nos pasaron los meses, se nos pasó el año, se nos pasó la vida trabajando. Y no realmente de una manera adecuada, no teniendo en cuenta las prioridades, ¿no? Y entonces vemos que esto se nos vuelve de una u otra manera un amor al dinero, porque a veces ganamos bien, tenemos buena estabilidad y de un momento a otro como que nos desenfocamos y nos desenfocamos tanto que se nos vuelve prioridad el trabajo, prioridad el dinero por encima de todas las otras cosas. Y recuerden que Dios es un Dios de orden y tenemos nosotros como creyentes un orden específico para todas las cosas. Y en ese orden tenemos las prioridades. Y en medio de esas prioridades, nuestra prioridad número uno es, no, nuestra prioridad número uno es Dios. Ya se rajaron, ya perdieron nada. No, mentiras. Sí, nuestra prioridad número uno debe ser Dios, por encima de todas las cosas. Entonces, nuestra comunión con Dios debe ser primordial en nuestras vidas. Por encima del trabajo, de la familia, del cónyuge, todo está Dios y nuestra comunión con Dios. Es decir, la oración, el estudio de la palabra, la alabanza, el ayuno y estar vigilantes, de estar preparados. Amén. Bueno, en medio de eso vemos que y decir, bueno, que el dinero es un mal necesario, ¿no? Y si vemos, el conseguirlo es muy difícil, ¿cierto? No es fácil conseguir el dinero, es más, y también es difícil el mantenerlo, ¿no? Porque a uno le llega la quincena y a los 3 días ya no tiene nada. ¿Sí? Cuán difícil es obtenerlo y cuán fácil es gastarlo, ¿no? Y, y cuando vemos que así se nos va pasando el tiempo, ¿no? Y empezamos como a darle más prioridad al dinero. Y a veces tenemos una buena estabilidad, tenemos buena economía, mas sin embargo, seguimos desaforadamente guiándonos por ese dinero, dejando nuestra vida que se nos vaya por ese dinero. Y no quiero con esto que malinterpreten y que digan, no, pues ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer nada y voy a esperar que el Señor me dé todo. No, en la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? O sea, es que hay que hallar un equilibrio en todo, porque cuando le damos más prioridad a ciertas cosas por encima de nuestras otras prioridades, como les decía, nuestra primera prioridad es Dios. La segunda prioridad es el cónyuge. ¿Sí? Nuestra tercera prioridad son los hijos, ¿cierto? Nuestra cuarta prioridad, digamos que está el resto de la familia, podemos decir que una quinta prioridad es la iglesia y una sexta prioridad podría ser el trabajo. Digamos que a veces se resume como 5 prioridades y en la tercera que están los hijos está el resto de la familia, la cuarta la iglesia y el quinto el trabajo. ¿Sí? Pero ese debería ser como nuestro orden. Y a veces dicen, no, pero es que ¿por qué ponen de prioridad al cónyuge y no a los hijos? No, porque en sí, como dice la palabra de Dios, que se unirá el hombre a la mujer y será una sola carne, y dice que es hasta cuándo, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Y está el cónyuge, pero si uno pone de prioridad a los hijos y todos los hijos y primero los hijos y los hijos en medio, incluso que eso hasta en un hogar no se debe ver que los hijos duerman en medio de los papás, porque se va viendo una brecha y uno no se da cuenta, pero pasan los años y el niño va creciendo y una brecha más grande porque se enfoca en los niños
y el papá por acá y la mamá por allá. Y cuando se da cuenta uno, llega el momento en que hay un distanciamiento. Y empiezan los problemas, empiezan las infidelidades, empiezan las separaciones, los conflictos, porque no hay una relación cercana con el cónyuge, porque no se ha dado esa prioridad de que primero Dios, después del cónyuge y después los hijos. Y en medio de esa prioridad, entonces, si se rompe esa prioridad, pues vienen los problemas. Además, como dicen por ahí, ¿no? Que los hijos son prestados. Los hijos crecen y es más, bueno, a menos de que no sea el hijo bombril, que el que dura ahí 30, 40 años en la casa, sino que normalmente ya son adultos, estudian, trabajan y se consiguen su esposa, su mujer y se van, ¿cierto? O algunos ni siquiera consiguen esposa, sino que deciden independizarse. Y quedan los padres, uno por allá y el otro por acá. Y queda el abismo, o sea, no es un espacio, no, se vuelve un abismo entre los padres y ahí empiezan los problemas. Incluso se ha visto que ya cuando son maduros, las parejas se separan porque ya los hijos se van y quedan solos y no hay comunión, no hay comunicación, no hay agrado, entonces, peor se separan. Entonces es ahí donde el Señor nos llama a que seamos ordenados, que tengamos nuestra vida conforme a las prioridades del Señor. Y en medio de esa, pues está el trabajo y eso hace parte de lo que decía de los bienes materiales, ¿no? De las riquezas, del dinero, del amor al dinero. Por eso debemos tener claro cuál es el papel del dinero en nuestras vidas, ¿sí? Porque es algo importante, ¿no? Porque es del sustento y con el sustento, con el dinero, pues compramos de los alimentos, compramos la comida, todo eso, pero debemos tener en cuenta que, que todo proviene de Dios. Porque a veces el dinero se está convirtiendo también en un ídolo en nuestras vidas. Veíamos que día la idolatría, ¿no? Que estábamos estudiando también paralelamente a Timoteo, estamos estudiando el libro de Éxodo y llegamos a los mandamientos. Y el primer mandamiento es que debemos amar a nuestro Señor sobre todas las cosas. Y no debemos de hacernos imágenes y semejanza de cosas de las que hay arriba o en el cielo. Pero en medio de eso, cuando uno habla de idolatría, uno piensa en los ídolos, en las figuras, pero también hay idolatría en otros aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, los hijos, o por ejemplo el trabajo. Se vuelve un ídolo y un obstáculo para que nosotros adoremos al Señor con el tiempo que le corresponde y en la forma que le corresponde. Y las familias y las cosas se vuelven un obstáculo. Entonces, por eso es que las prioridades son muy importantes. Amén. Entonces, ahora, hablando o volviendo a nuestro tema de Timoteo, leamos al libro de Mateo. San Mateo capítulo 6, versículo 24. Y este amor al dinero es el principal obstáculo para que el creyente realmente cumpla con la adoración a Dios. Y vemos en San Mateo capítulo 6, versículo 24. San Mateo 6, 24. En Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra es muy clara. Entonces, ¿por qué? Porque si uno se enfoca por la parte del dinero, por la parte de las posesiones, de las cosas de este mundo, termina alejándose de Dios. ¿Sí? Porque lo ocupan las cosas de este mundo y no se ocupa en la comunión con el Señor. Entonces, estos versículos son parte del Sermón del Monte, son palabras del mismo Señor Jesucristo y que estaba enseñando diferentes cosas que nos sirven a nuestra vida como creyentes. Pero aquí aclara el Señor Jesús que es imposible que amemos a Dios y amemos las riquezas. Porque lo dice ahí,
O amamos a uno o aborrecemos a otro. Porque a veces las cosas demandan cosas contradictorias. Por ejemplo, si uno tiene riquezas, pues tiene su carro y tiene la forma económica de salir a descansar y a pasear y no sé qué. Y entonces, como lo dijo, todos los fines de semana para salir de Bogotá. Y nos fuimos de descanso, de vacaciones. ¿Sí? Y todos los fines de semana y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del tiempo de Dios, nos olvidamos del tiempo para alabar a Dios, nos olvidamos de tener esa comunión con Dios, hasta nos olvidamos de orar por andar detrás de las cosas que le decimos que son bendiciones de Dios, que Dios nos las dio, y nos damos cuenta de que, oiga, o sea, es Dios el que nos bendice y ahora esas bendiciones se vuelven un obstáculo para que nosotros nos congreguemos, tengamos la comunión con Dios y decidimos irnos a hacer las cosas o supuestamente a disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero es ahí que se puede volver un obstáculo en nuestras vidas. ¿Sí? Se vuelven un obstáculo. Entonces, precisamente por eso es que Dios dice que no podemos servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Digamos que esto está enfocado no solamente en las riquezas materiales, sino en cualquier cosa que desplace a Dios de nuestras vidas. ¿Sí? Todo se vuelve un obstáculo. Pero sobre todo son las riquezas lo que más aleja a las personas de los caminos de Dios. Si recuerdan ese momento en que el Señor Jesucristo hablaba con un joven rico y le decía que siguiera los mandamientos, o sea, que le preguntaba al joven rico que cómo podía ganar la vida eterna. Y Jesús le dijo que siguiera los mandamientos. Y él le dijo, yo los sigo desde mi juventud. Y Jesús le dijo, bueno, te falta algo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice que el joven se entristeció, porque era muy rico, tenía muchas posesiones, pero ¿para dónde iba su corazón? Hacia las posesiones que él tenía. Entonces no fue capaz de despojarse de esas cosas y de seguir al Señor Jesucristo, que le hubiera sido más beneficioso seguir al Señor Jesucristo. Por eso vendan todo lo que tienen. No falta que, y eso lo malutilizan, y dicen, no, vendan todo lo que tienen y vengan y lo ofrendan y sigan al Señor, ¿no? Y así manipulan exactamente. Pero bueno, no se trata tampoco de eso, sino que si el Señor permite en nuestras vidas riquezas materiales, buena economía, estabilidad, que no nos olvidemos de Dios, que es el que permite todas las cosas. Que no nos alejemos del Señor, que nos congreguemos fielmente, que alabemos hasta en nuestro hogar, porque la mayor parte del tiempo la pasamos fuera de la iglesia, ¿no? Aquí los que vienen los domingos son 2 horas, los que vienen el miércoles son otras 2 horas. Y si se les atraviesa un ayuno, de pronto 2 horas, pero el resto de la semana se invirtió en el resto de las cosas, ¿cierto? Y si nuestra prioridad Dios es cuando más debemos tenerlo presente. Amén. Entonces debemos tener una vida constante y continua en las cosas del Señor. Y tenemos que confiar en Dios, reconociendo que Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor en todas nuestras necesidades. ¿Sí? Porque a veces confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en el trabajo que tenemos, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en la estabilidad económica que tenemos, pero llega el momento en que todo puede ir, puede desaparecer. Podemos, como dicen, pues no, me tocó volver a empezar. O sea, y es ahí donde realmente se evidencia de nosotros detrás de qué estábamos. Pero entonces, en medio de lo que Dios permite en nuestras vidas, ahí debemos dedicarle el tiempo a Dios, sin dejar desviar nuestra vida, pero confiar y depender de Dios. ¿Sí? Si aprendemos a depender de Dios, que Él es el que nos ayuda, nos da, nos sustenta, nos sostiene, pues ahí vamos de la mano del Señor. Entonces dice que el Señor Jesús dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas, es decir, al dinero, a las cosas a las cosas de este mundo. Pero si notamos,
el Señor aquí no dice, no podéis servir, por ejemplo, a la carne, o no podéis servir al sexo, no podéis servir a tal pecado, a este o a otro pecado. No, específicamente dijo que no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque el dinero, como les decía, es el que más afecta a las personas, el que más roba la atención de las personas y el foco de las personas hacia las cosas del reino de los cielos. Amén. Entonces debemos tener presente, porque incluso si vemos, esto lo estaba diciendo el Señor Jesucristo cuando estaba en su ministerio alrededor de 2000 años, y vemos que hasta hoy en día hace o tiene efecto las riquezas en las vidas de las personas en la humanidad para realmente rendir su corazón al Señor. Entonces es algo, un obstáculo importante, ¿sí? Que se puede presentar en nuestras vidas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Nos damos cuenta es cuando viene una situación y entonces esa situación económica como que retumba en toda nuestra vida. Entonces, no que si nuestra prioridad es el dinero, ¿cómo identificamos? Cuando hay problemas de dinero, entonces, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? Dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de compartir con las personas, nos amargamos, nos entristecemos, vivimos, digamos que mal geniados. O sea, se desencadena un poco de cosas y ahí nos damos cuenta de que nuestra vida dependía de las cosas materiales. Y, y, y por eso digamos que viene la palabra del Señor a hablarnos en esta mañana. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta que nuestra mirada siempre debe estar en Dios, para que si hay abundancia, gloria a Dios. Pero si no hay, sepamos seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, para no desviarnos del camino. Mucha gente que tal vez va a esas iglesias de la falsa prosperidad y todo eso, llegan allá y llegan, y mientras están bien, van, bueno, y eso pasa en todas las iglesias, ¿no? Mientras están bien económicamente, con salud, con todo eso, van, levantan las manos y no sé qué, y pasa alguna situación, bien sea de salud o de economía, y ya dejan de asistir, empiezan a caer como meteorito de vez en cuando, y no. ¿Sí? Y a veces también, precisamente la comodidad, lo que les decía, viene entonces la posibilidad de estar paseando, viajando, haciendo cosas. No, eso vámonos a Melgar, a Girardot. Entonces vienen cosas que nos afectan sin darnos cuenta. ¿Sí? Nos empiezan como a quitarnos de esos espacios que son para el Señor, para la comunión con Dios. Y es más, ni siquiera a veces no solamente le usurpamos el tiempo de Dios, sino lo usurpamos del tiempo de nuestra familia, el tiempo de nuestros hijos. ¿Por qué? Por andar detrás del trabajo, por andar detrás de esas cosas. Entonces, se puede ver que el tiempo dedicado al trabajo se empieza, como les decía, a abarcar mucho más tiempo y esto se vuelve un problema. Y entonces enfocamos nuestra mirada en las cosas materiales, o por el contrario, si estamos en una situación económica complicada, entonces nuestras deudas, buscamos cómo arreglar esa situación de dinero, cómo podemos solventar los gastos, las necesidades, y piense, pero es que no hemos aprendido que debemos aprender a depender de Dios, porque Él dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño de todas las cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, o sea, con esto no voy a que entonces dejemos todo y que esperemos a que el Señor venga y obre, no. Nos hace un llamado a que aprendamos a depender de Él en el sentido de confiar en Él. Que si Él permite una situación de estas en nuestras vidas es porque nos quiere enseñar algo. Y que así como puede venir esa situación, debamos aprender que dependemos de Dios. Entonces, sí, no amargarnos, no dejarnos quitar la paz, no dejarnos quitar sobre todo la comunión con Dios. Porque vienen situaciones y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar y esas cosas. ¿Y qué pasa? Que
que si lo vemos a la historia de la humanidad, ese es el común denominador, ¿no? Entonces se trabaja, se pagan las cosas, se trabaja, se pagan las cosas, se vuelve como un círculo vicioso, ¿cierto? Y vemos que nos lleva a muchas cosas innecesarias. Y a veces confiamos en esas cosas, entonces estamos bien, tenemos unos ahorros y llega una situación difícil o pasa algo, ¿no? Que eso pasa a veces cuando uno tiene un propósito y incluso ahí es cuando uno debe ver, de pronto no era de Dios, porque uno dice, no, estoy ahorrando para tal cosa, y pum, le llegó un gasto imprevisto, se pasó algo, alguien se enfermó y tocó darle, se dañó la moto, se dañó el carro, se dañó la casa, hubo una fuga, lo que sea, y, y se tocó invertir esa plata en eso. Entonces vemos, ¿no? Pues es más, Dios está obrando y librándonos de una cosa más tremenda que puede pasar. Pero debemos aprender con todo esto que debemos es depender de Dios, conforme a su santa y perfecta voluntad. Y es más, si tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, es del Señor el que se encarga de todas nuestras cosas. Pero por el contrario, si enfocamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las deudas, en las cosas, por más que corramos y luchemos y peleamos, eh, si nuestra mirada está y nuestros pensamientos en el dinero, en la situación, en las cosas materiales, hasta en las enfermedades, nunca vamos a poder librarnos y nunca vamos a poder alcanzar las metas de esta tierra que nos pongamos, porque siempre va a haber un obstáculo, una cosa que no conviene. Entonces, el dinero, pues, lo que vemos es que es simplemente de una forma de mantener a las personas distraídas. Porque, ¿qué habla el mundo hoy en día? No, es que todos podemos ser exitosos, que todos podemos ser ricos, que todos podemos ser millonarios, que todos podemos tener riquezas de una u otra manera, que podemos llegar a nuestras metas, nuestros proyectos. Y todo eso envuelve a las personas en esos pensamientos y los saca del foco, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, volviendo ahí a 1 Timoteo, capítulo 6, si quieres se los leo. Dice, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad y acompañada de contentamiento. Entonces, como les decía, en los versículos anteriores a estos, dice que la meta de esos falsos maestros eran las ganancias deshonestas, ¿sí? Y lo hacían por medio del Evangelio y la meta en su corazón eran esas ganancias a través del Evangelio y a través de la iglesia y a través del ministerio. Y entonces si vemos pareciera que dice acá que la ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, que fuera que la piedad, es decir, el Evangelio, da ganancias. Y de una u otra manera sí, pero no ganancias en este mundo, ¿sí? Porque nuestra mirada no debe estar en las cosas de este mundo. Miremos segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro 2, 3. Segunda de Pedro 2, 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Les dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto hablando también el apóstol Pedro de los falsos profetas y falsos maestros que se aprovechan del evangelio para sus ganancias incorrectas, para sacar beneficio propio.
Pero entonces hay para esos ministros que la iglesia solo es un negocio. Y lo ven como un negocio y lo ven como una empresa. Es más, hasta alguna vez alguien me dijo, alguien del mundo, ¿no? Hace muchos años me dijo, oiga, asociémonos, yo pongo la plata y monte una iglesia y no sé qué, y ahí nos llenamos de plata los dos. Qué falta de conocimiento, ¿no? Y qué falta de sabiduría de esa persona. Y claro, si uno fuera en carnal, claro, venga, sí, construyamos, no sé qué, hagamos. Pero no, nosotros sabemos que nuestras riquezas no están en este mundo, que, nuestra, que nuestras riquezas no están en esta tierra, sino están en esos lugares celestiales. Amén. Y bueno, y también estos falsos maestros, precisamente los que hablamos, se aprovechan de la gente y empiezan a decir que las primicias, que las ofrendas especiales, que las campañas, que los pactos, eh, que las maratones, que los milagros, que llame y pague, llame, ofrende y pague por su milagro. Y se va a sanar, va a conseguir trabajo, va a conseguir el marido, el esposo, la mujer, va a conseguir todo por medio de una llamada y una ofrenda que va a hacer. Eso es falso. Sí, entre más grande la ofrenda, que el Señor le va a multiplicar al 1000 por uno, mejor dicho. Y vemos que todo eso lo que trae es enfoque en esas cosas y creer en esas cosas que son mentiras, que son falsedades. Exacto, porque la sanidad es gratis. Así como la salvación es por gracia, la sanidad también es gratis, el Señor la da. Y ellos cobran, estos falsos maestros y falsos apóstoles, supuestamente falsos profetas, cobran por la sanidad. Ah, venga, pacte y oramos por usted para que se sane. Pero si no pacta, no podemos orar. O sea, ¿qué es eso? ¿Hasta dónde se ha llegado que malutilizan el Evangelio, la palabra de Dios, para enriquecerse ilícitamente ellos mismos? Entonces, precisamente, se inventan tantas cosas para atraer a las personas a esas iglesias, a esos lugares. Hablan de cosas bonitas, como les decía, cosas de superación personal, como hace el mundo, también se está haciendo en las iglesias de hoy en día. Y no, que tú puedes hacerlo todo y que tú eres valiente y que en tus fuerzas y que tu conocimiento, entonces que Dios te puede bendecir, hacer esto, no sé qué, y los entretienen ahí. Hoy en día hasta se ha pasado ese espectáculo. Veía el estado de alguien supuestamente en una reunión de, de la iglesia, de caballeros y eso, oscuro, lleno de luces, y una música, y salten y griten, y un desorden completo. Y uno dice, esas cosas no son de Dios. ¿Qué va a estar? Dice que la palabra de Dios que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y precisamente lo que decía el hermano, llevaron las discotecas ahora a esos lugares para atraer a la gente, para que la gente se sienta tranquila, para que la gente se sienta feliz en medio de todas esas cosas que realmente no le agradan al Señor. Y los engañan y alimentan sus egos con espectáculos, con humo, con luces, con otras cosas, para sacarlos precisamente y para trasquilarlos primero, eso sí, los trasquilan, le sacan toda la lanita de las ovejas y ahí sí para desenfocarlos del camino del Señor. Pero bueno, Pablo sí dijo que la piedad trae ganancia, pero como les decía, no es ganancia en este mundo. Leamos ahí en 1 Timoteo, pero el capítulo 4, versículo 8. Amén. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Amén, gloria a Dios. Entonces hay ganancias, ¿cierto?
La piedad trae ganancias a nuestra vida espiritual. Hay gran ganancia en nuestra vida espiritual, hay gran ganancia en nuestro caminar con Dios, hay gran ganancia en nuestra santificación, en nuestro caminar con el Señor, pero sobre todo hay gran ganancia en la vida venidera, es decir, en la vida eterna, en los lugares celestiales de Cristo Jesús, es donde tenemos la mayor ganancia que encontramos al seguir el Evangelio, al seguir al Señor Jesucristo, al vivir piadosamente. Amén. Es donde más encontramos ganancias en los lugares celestiales. Entonces, esa ganancia no es de en esta tierra, aunque sí, o sea, no podemos negar lo que Él lo dice. Que ahí dice, para todo aprovecho, pues tienen promesas en esta vida presente y en la venidera. O sea, el Señor tiene cuidado de sus hijos, el Señor tiene cuidado de sus ovejas y nos da el sustento y nos da el alimento. Es una promesa y Él la cumple y está en su palabra, pero no debe ser nuestro foco. Nuestro foco no debe ser en las añadiduras que Dios nos da. Ahorita vamos allá, sino que realmente vivir una vida piadosa solo tiene gran valor cuando está llena de contentamiento. ¿Sí? El contentamiento solo lo da una vida piadosa, ¿sí? Una vida consagrada al Señor. O sea, si nuestra vida está consagrada al Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dicen, pues el Señor se encargará de nuestras cosas. Y Dios promete paz y gozo a nuestras vidas. Amén. Leamos ahí en Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice que el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz. Eso es de lo que nos llena el Señor. Amén. Nos llena de gozo el Señor, de paz y esperanza. Es más, busquemos aquí en Gálatas. Hay unas, adelante sigue Corintios y después de Corintios sigue Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que la paz, el gozo, son frutos del Espíritu. ¿Sí? Empezando por el amor, ¿no? ¿Y cómo se activa eso? Por medio del creer en el Señor Jesucristo, es que viene a habitar en nosotros del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros dándonos esos frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y dentro de eso nos da ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos tener paz, paciencia, todo eso en medio de las dificultades, así como en el medio de las bendiciones cuando estamos bien, cuando estamos con salud, cuando estamos bien económicamente, pues estamos contentos, estamos tranquilos, ¿cierto? Pero el Señor dice que también en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, debemos aprender a tener contentamiento, es decir, a tener paz, paciencia, ¿sí? Y a tener gozo en nuestras vidas. Amén. Nos busquemos ahí más, unos libritos más adelante en Filipenses, capítulo 4. Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos según las situaciones. Filipenses 4:11.
Amén. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es ahí la clave, que en Cristo todo lo podemos tener. Y nótese que el que estaba hablando era el apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios que él tenía un aguijón, amén. Y mientras escribía muchas de sus cartas, estaba en prisión. Y decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y mientras él pasaba azotes, porque dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue un hombre, digamos que muy usado por Dios, lógicamente, pero también muy martirizado. O sea, que muchas veces había recibido 40 azotes menos uno. Que normalmente cuando una persona recibía 40 azotes, moría. Pero entonces le daban 39 para que no se muriera. ¿Sí? Y así soportaba. Y en prisiones, y en naufragios, y en azotes. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que fue muy complicada su vida, pero decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Amén. Decía que sabía vivir en abundancia como sabía vivir en escasez. Y eso es lo que precisamente debemos aprender a vivir nosotros. ¿Sí? Que si debemos de estar contentos y tranquilos con lo que permite el Señor en nuestra vida, y es del Espíritu Santo el que nos fortalece en nuestras vidas. Es del Señor Jesucristo que nos da ese aliento de vida, ese aliento para seguir adelante. Si estamos bien, el Señor obra. Si estamos en dificultad, el Señor obra aún más, de una manera más grande. Amén. Debemos tener eso siempre presente. Amén. Volvamos ahí a 1 Timoteo capítulo 6, pero veamos los versículos siguientes, 7 y 8. 1 Timoteo 6, 7 y 8. Amén. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que debemos de aprender a tener contentamiento, a estar tranquilos, que mientras tengamos sustento y abrigo, debemos de estar contentos con eso. Es más, el versículo anterior habla de que a esta vida, cuando vinimos no trajimos nada, ¿cierto? Y cuando el Señor nos llame a su presencia, no podremos llevar nada. No podremos llevarnos el oro, la plata, los carros, las casas, ni la ropa siquiera nos vamos a llevar. Porque dice la palabra de Dios, bien sea cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, uno llame a su presencia. Si nos llama a su presencia antes del arrebatamiento, pues solo se va nuestro espíritu y nuestra alma a la presencia del Señor. El cuerpo queda acá, las cosas materiales quedan acá. Pero cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos con espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Y nos llevará, pero nuestras vestiduras serán cambiadas. ¿Sí? Todo nuestro ser será transformado, un cuerpo glorificado, nuestras vestiduras, dice la palabra de Dios que serán vestiduras del lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. Entonces, hasta ni la ropa nos la vamos a llevar ni siquiera en el arrebatamiento. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nos enfoquemos, que nada de este mundo nos robe la paz, que debamos tener tranquilidad si tenemos el sustento, el alimento cada día, si tenemos la cama, las cobijas, el abrigo, eso sea suficiente para estar contentos y tranquilos. Que no nos vamos a morir de hambre. O sea, y hemos pasado dificultades, ¿no? Y se han pasado por situaciones, pero estamos aquí, no nos hemos muerto de hambre. A veces digo, pues aquí yo no veo ningún muerto de hambre, ¿no? Todos están vivos ahí, ¿verdad? Precisamente es por eso, porque el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Vamos al libro de Hebreos.
Hebreos, ahí más adelante, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Él ha prometido que no nos va a desamparar, ha prometido que no nos va a dejar, ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros hasta cuándo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días en esta tierra. Amén. Entonces debemos de aprender a estar contentos según la situación en la que estemos. Si estamos en abundancia, como decía el apóstol Pablo, estar contentos. Si estamos en escasez, estar contentos. Si estamos con salud, estar contentos. Si estamos en enfermedad, estar contentos. Porque el Señor tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir. Amén. Y mientras tengamos para alimentarnos, eh, digamos que mientras podamos tener el sustento, como dice la palabra, debemos aprender a estar contentos. Amén. Y si nuestro corazón no está contento con lo que tenemos, por poco o mucho que tengamos, el problema no está en lo que tenemos, si tenemos mucho o poco, sino que el problema está en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces debemos aprender a enseñar y que nuestro corazón sea conforme a la palabra de Dios. Vamos allá a Mateo capítulo 20, capítulo 6, San Mateo 6, versículo 25 al 33. Mateo 6, 25 en adelante. Amén. Oído, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, eso es en lo que nosotros debemos de enfocarnos. Dice la palabra de Dios que buscad primeramente las cosas de arriba, las cosas celestiales, del reino de los cielos. ¿Y cómo buscamos esas cosas mientras estemos acá? Con oración, con comunión con el Señor, que es la oración, la alabanza, el ayuno, la palabra de Dios y el estar vigilantes, que dice la palabra de Dios eh, que el que esté firme mire que no caiga realmente, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos decir que estamos firmes, venga, debemos mirar que no caigamos y que no estemos cayendo por alguna circunstancia, sino que seamos esforzados y valientes siguiendo siempre la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Porque el Señor dice acá la palabra de Dios, lo acabamos de leer, si nos enfocamos en las cosas del Señor, Él se ocupará de nuestras cosas.
No que entonces digamos, ay, vamos a ocuparnos de las cosas de Dios para que Él me dé las añadiduras que tanto necesito. No, porque no tendría sentido, ¿cierto? O sea, debemos es, con un corazón agradecido para el Señor, ocuparnos de las cosas celestiales y más que Él se encargue de nuestra vida en esta tierra, que se encargue de nuestro futuro en esos lugares celestiales, que realmente estemos afirmados en el Señor para decir, somos salvos y tenemos entrada en el reino de los cielos. Amén. Porque, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que de qué le conviene a un hombre que gane el mundo si pierde su alma, de nada le sirve, ¿cierto? Entonces recuerden que yo siempre he hecho el paralelo, digamos que esta puede ser la vida de la persona. Y la vida comienza aquí, pero va a ser una vida eterna. Y todo depende de cómo vivamos acá, es a dónde vamos a llegar. Y muchas veces nos preocupamos por vivir y trabajar los primeros, hoy en día con la pensión, hasta los 62 años, si el que llegue hasta esa edad ya se pueda pensionar, si no es que el gobierno nos tumba todo y hace tramullos para que nunca se llegue a esa edad. Pero bueno, entonces se trabaja por un poco de tiempo y que llega uno a los 60 y para disfrutar para 80, 90, 100 años a lo mucho de supuestamente todo el trabajo de una vida. Y nos preocupamos más por eso, pero no vemos que después hay una vida eterna. Amén. Y la vida eterna dice que no, pues es eterna, no tiene fin, ¿cierto? Y ahí hay solo dos lugares donde se va a poder permanecer. En el lago de fuego de azufre, ¿sí? También podría llamarse el infierno, o en los lugares celestiales con nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Entonces, es ahí donde debemos enfocarnos primeramente en el reino de Dios y su justicia, porque es más el tiempo que vamos a durar en la eternidad y allá en esos lugares que el que vamos a pasar en esta tierra. Amén. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Ahí mismo dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces, vemos que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, el problema no es, como les decía hace un rato, las cosas que tenemos, las posesiones que tenemos, sino que nuestro corazón está enfocado en esas cosas. Entonces, por eso es que nuestro corazón debe estar enfocado en las cosas del reino de Dios. Amén. Porque las cosas de esta tierra, y de este mundo son temporales, son vulnerables a la destrucción. O sea, un carro por más que dure, no va a durar toda una vida, no va a durar 100 años, ¿no? O sea, puede durar mucho tiempo con el cuidado de eso, pero no es lo mismo que como ando nuevo. Exacto. En cambio, las cosas en el reino del cielo, en el reino de Dios, son eternas. Entonces Jesús indica que debemos no acumular tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, donde las cosas son eternas y esto implica una vida de fe, de obediencia y de servicio a Dios y a los demás. Amén. Entonces, si nuestras prioridades están bien enfocadas, pues el Señor tiene cuidado de nosotros, pero si nuestras prioridades están enfocadas en las cosas de esta tierra, en nuestros corazones estarán apegados a las cosas temporales. ¿Sí? Pero si valoramos más las cosas eternas, las cosas espirituales, nuestro corazón estará enfocado en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. Amén. Entonces, las cosas de este mundo deben pasar a un segundo plano. Debemos enfocarnos en las cosas del Señor, en la oración, en la comunión con Dios. ¿Sí? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra. ¿Sí? Debemos servirle a Dios, obedecer a Dios, vivir una vida para el Señor, compartir el Evangelio, ser generosos, perdonar, buscar la reconciliación, vivir con integridad y honestidad y continuar una relación íntima con el Señor. Amén. Eso es importante, que nuestra vida sea de continuo en una relación íntima con el Señor. Volvamos ahí a Timoteo.
capítulo 6, ahora los versículos del 9 al 10. Del 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y tuvieron y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Y precisamente las riquezas de este mundo nos desvían de la fe, ¿sí? Y nos llevan a muchos dolores, ¿sí? Precisamente a desviarnos del Señor Jesucristo, desviarnos del camino, desviar nuestra mirada de los lugares celestiales y nos vamos a resultar desviándonos hacia ese lugar que no queremos ir. Entonces no debemos ser avariciosos, no debemos ser codiciosos. Incluso en lo que leíamos, se los voy a leer aquí un segundito, no lo busquen, en Éxodo 20:17, que es del 10º mandamiento, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Amén. Entonces, si vemos, de ahí viene la avaricia. Si uno ve qué tiene el vecino, qué tiene el amigo, qué tiene el familiar, qué tiene este, qué tiene aquel, y empezamos a codiciar. Entonces, era como un ejemplo que veía en algún momento, que por ejemplo iba un señor caminando y de repente vio a un señor que iba en bicicleta y decía, uy, ¿quién tuviera una bicicleta para poder andar en bicicleta, ir al trabajo, no sé qué? Iba el señor en la bicicleta y vio a un señor en una moto, y quien tuviera una moto para ir más rápido de un lado al otro sin tener que esforzarme y cansarme y no sé qué. Iba el de la moto y vio el del carro. Uy, quien tuviera ese carro, o sea, y era un carro normalito, ¿no? Quien tuviera ese carro que vea que podía ir, no me mojaría, no estaría aquí al sol y al agua en la moto, no sé qué. Y el del carro ve y ve un carro último modelo. Uy, quien tuviera ese carro último modelo, era tan bonito, vidrios eléctricos, full equipo. Igual del carro último modelo y quien ve pasar una camioneta de esas súper grande, y quien tuviera esa camioneta, que no sé qué, que tan bonita, no sé qué, igual de la camioneta, y ve un helicóptero, uy, quien tuviera un helicóptero para ir en helicóptero. Entonces, si vemos, el hombre de por sí siempre ha sido inconforme. Y dice la palabra de Dios que debemos conformarnos según sea nuestra situación, porque no sabemos, o sea, no miramos de atrás y siempre va a haber alguien de pronto en una situación más difícil que nosotros. Y el que iba caminando no se dio cuenta que había alguien en una silla de ruedas diciendo, ¿y quién pudiera caminar? ¿Sí? Y es que vemos que a veces somos egoístas y pensamos solo en nuestro bienestar y en nuestras cosas y pensamos que estamos mal, pero no vemos a otra persona que puede estar peor que nosotros. Y es ahí donde debemos aprender a agradecerle al Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Estar contentos con lo que el Señor permite en nuestras vidas. Ser agradecidos con Dios. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Unas hojitas ahí más adelante, después de Hebreos. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 4. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Amén. Entonces nuestras intenciones no son correctas delante de Dios. Y a veces decimos, pero es que yo le he pedido a Dios por esto y aquello y que obre y no sé qué y no le he obtenido. Porque nuestras peticiones son incorrectas. Y porque a veces miramos lo que tiene el vecino como para así querer esas cosas para nosotros. Codiciamos, dice ahí que codiciáis y no tenéis. ¿Sí? Y ardéis de envidia. Y eso es lo que pasa a veces de nuestras vidas. Porque se pide a veces para nuestros propios deleites, de egoístas, para los placeres. Y estas peticiones no serán escuchadas ni respondidas por el Señor porque no es la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que aprender a pedir en la voluntad de Dios. Dice en Mateo 6:11 dice que mientras el Señor enseñaba acerca de la oración, dice que debemos pedir nuestro sustento. Dice ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, decía el Señor Jesucristo, que de esa manera debemos pedir, por el sustento de cada día. ¿Sí? No pedir por avaricia, no pedir por codicia, no pedir al mundo, porque ¿qué ganamos que obtengamos del mundo si vamos a perder nuestra alma? Amén. Entonces la vida cristiana se trata de esa transformación del corazón y de centrarse en las prioridades de Dios, en los valores, en los mandamientos, en la palabra de Dios y de esa manera acumular tesoros en el cielo. ¿Sí? Y de esa manera experimentaremos gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, todas esas cosas. Amén. Y las riquezas terrenales son pasajeras. Pero las inversiones del reino de Dios tienen un valor eterno. Por lo tanto, debemos vivir de una manera que refleje el amor y la justicia de Dios en nuestras vidas, que refleje a Cristo en nuestras vidas, para que así como creemos ser, que realmente la gente vea a Cristo en nuestro corazón, a Cristo en nuestras vidas, y quiera tener eso diferente, y de esa manera evangelizamos más que con 1000 palabras. Debemos reflejar el amor, la justicia, la misericordia de Dios, y esa es la verdadera esencia, ¿sí? La verdadera, como guardamos nosotros tesoros en el cielo, siguiendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria y honra y alabanza a ti, Señor. Agradecemos tu palabra, tu amor, tu misericordia y este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo en comunión contigo. Agradecemos todo, Padre Celestial. Te pedimos perdón por lo malo que aún mora en nuestras vidas, por la codicia o avaricia que aún podamos tener. Y dejamos todo en tus manos, Señor, que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en nosotros. Ayúdanos y fortalécenos y guíanos, Padre Santo. Dejamos todo delante de ti. Obra conforme a tu santa y perfecta voluntad. Obra en nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestros escasez, dificultades económicas, en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Dejamos todo en tus manos para que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga.